Buenas tardes a los amigos del canal. Ya hemos visto en videos anteriores las acciones derivadas en uno de los videos de cargas gravitatorias como peso propio D, sobrecargas de uso L, sobrecargas sobre azoteas no accesibles LR y acción de la lluvia R. Luego vimos otro video que se relacionaba con cargas de origen climático como la nieve y el hielo. En este video en particular y en los que siguen de este tema, que van a ser cuando menos 5, vamos a ver lo referente a la acción del viento, que para las estructuras metálicas, según la zona de emplazamiento, suelen ser determinantes. El tema de la acción del viento sobre las estructuras es tratado en nuestro país por el reglamento CIRSOC 102-2005, que básicamente toma las acciones de las normativas americanas y ubicándonos en la región y con las variables del lugar, hace una adaptación de la misma, pero para aquellos colegas de otros países vecinos que tengan la misma base de codificación, que son la mayoría, van a ver que el método es conocido por ustedes, más allá de alguna pequeña diferencia menor. Entonces, el reglamento permite la utilización de 3 posibles métodos de análisis: el llamado método simplificado con una aplicación muy restringida, el método analítico de aplicación más general y el método de utilización más amplia, el método de túnel de viento con un elevado costo para todo tipo de estructuras, que usualmente es el que se aplica, por ejemplo, para torres en altura. Acá podemos ver en la región de la Patagonia Argentina arrancamiento de chapas, ¿sí? Elementos de revestimiento, por fuertes acciones del viento y naturalmente quizás un subdiseño de frente a este tipo de acciones de los elementos de sujeción de las mismas y correa. Acá se observan estructuras con hierro redondo que han, producto de la succión que genera el viento sobre la estructura, ha generado el pandeo localizado de los cordones que han estado comprimidos por la acción del viento. Se presenta este reglamento de acciones, al igual que los otros, con un cuerpo que es el reglamentario y un cuerpo aledaño que son independientes, que son los comentarios. Es interesante porque uno puede encontrar una explicación un poco más desarrollada de lo que especifica el reglamento mismo. Los comentarios no son obligatorios, son solo una referencia. En el artículo 1.4 del reglamento citado se especifican las cargas mínimas de viento a aplicar para cualquier sistema principal resistente al viento de un edificio, cerrado o parcialmente cerrado, indicándose que la carga no debe ser menor que 0,50 kN/m² multiplicado por el área de la estructura proyectado sobre un plano vertical normal a la incidencia del viento, a la dirección del viento. En el reglamento se indica que se deben proveer arriostramientos temporarios para resistir la carga del viento sobre las componentes estructurales durante las etapas de construcción. Muchas estructuras colapsan no en la etapa definitiva, sino en la etapa constructiva, por una fuerte tormenta de viento. ¿Por qué? Porque quizás el proyectista la evaluó y analizó detenidamente en la situación final, pero no contempló que, por ejemplo, la permeabilidad puede ser diferente, que ciertos elementos de arrastramiento no están colocados aún, y entonces una situación constructiva puede ser crítica y definir la vida final de la estructura. Asimismo, tenemos que evaluar el sistema constructivo y las posibles situaciones a presentarse. Por ejemplo, un edificio escolar o gimnasio, que lo diseñamos como cerrado porque así va a estar en su vida útil, durante la etapa constructiva puede tener la cubierta ejecutada y los cerramientos solo parcialmente hechos, o bien no colocados los vidriados, con amplios ventanales. Entonces la permeabilidad del edificio para esa etapa constructiva va a ser sustancialmente distinta. Y las cargas actuantes del viento también. Acá vemos el colapso de un tanque en una zona petrolera en la Patagonia Argentina, justamente en una etapa constructiva, donde la resistencia del mismo era sensiblemente inferior a la situación final.
El viento origina movimientos de masa de aire debido a las diferencias de presión en las distintas zonas de la atmósfera y a la rotación terrestre. Ahora, si bien esto ocurre en forma constante, nosotros como proyectistas nos interesan solo aquellos vientos con magnitudes significativas, vinculando los efectos como acciones de tipo accidental, analizarlo en conjunto al viento, con las diferentes combinaciones que se pueden presentar en la estructura. O sea, naturalmente nunca sobre una estructura metálica va a accionar solo el viento, siempre va a estar presente el peso propio, ¿sí? Y eventualmente una porción de la sobrecarga o no, según la situación a considerar. Por ejemplo, una combinación de carga habitual crítica para el viento es 0,9D más 1,6 de omega, donde omega es la acción del viento y D es el peso propio. Acá vemos una estructura del techo de una cubierta, una tribuna de fútbol. El techo metálico se lo planteó con dos tensores, o sea, dos elementos que lo soportan, trabajando tracción desde una columna de hormigón y puntales en el lado opuesto. Una columna de hormigón desde la cual cuelgan la estructura de techo, o sea, los tensores soportan el techo y se apoyan en la columna de hormigón. O sea, al ver que los elementos soporte del techo son tensores, son elementos muy esbeltos que no tienen capacidad de tomar compresiones, uno naturalmente piensa que el proyectista ha evaluado que bajo cualquier acción posible de viento siempre va a generar presión sobre la estructura, ¿sí? O bien que si genera una succión, la succión va a ser tan reducida que no va a contrarrestar el peso propio del techo. Bueno, esta es la situación que quedó ese techo, ¿sí? Luego de una acción del viento moderada. Evidentemente hubo una mala evaluación del signo de las cargas y cuando se presentó la succión, los tensores no pudieron pasar de trabajar de tomar tracciones a compresiones y fallaron, colapsando la totalidad del techo, como ustedes pueden ver. El techo era de chapa canalada, el esquema estructural estaba diseñado para tomar especialmente cargas verticales y no succiones, como ya lo dije. Entonces en la foto figura la tribuna con el techo girado hacia atrás, las chapas plegadas, la acción del viento sudeste de aproximadamente 120 km por hora. O sea, hubo una mala evaluación de las cargas, en el peor sentido de la palabra, no en la magnitud sino en el signo, ¿sí? Y conllevó a este resultado final. El movimiento de las masas de aire se ve afectado por la fricción con el suelo y por tanto la velocidad será cercana a cero en contacto con el terreno y se va a incrementar con la altura. ¿Con qué velocidad se incrementa? Depende de la rugosidad del mismo. En mar abierto es mayor la velocidad de crecimiento que en una zona semiurbana que en una zona urbana, hasta que se llega a una velocidad que se puede considerar constante, y que se la denomina velocidad de gradiente. Para alcanzar ese nivel dependerá de las características del terreno y será menor, como dijimos, en zonas abiertas que en zonas urbanas. Debido al carácter aleatorio de las acciones del viento, es necesario contar con un número importante de datos en diferentes lugares durante largos periodos de tiempo. En general, estos datos se registran mediante anemómetros, como los que vemos en el dibujo, que brinda la variación de intensidad del viento en función del tiempo instante a instante. Y como ustedes pueden ver, es muy errático el registro. Podemos diferenciar en el análisis dos modalidades diferentes, una que se corresponde con la velocidad media y otra con la de ráfaga o velocidad instantánea. La relación entre ambas variables para un determinado instante, ¿cómo la llamamos? Coeficiente de ráfaga. Se observa que la diferencia entre ambas velocidades va a disminuir conforme aumenta la altura en que medimos ambas. Es decir, a medida que la altura aumenta, se incrementan los valores mínimos y por lo tanto el coeficiente de ráfaga, que es la velocidad instantánea sobre la media, tiende a 1. Desde el punto de vista estructural, dado que el estudio está orientado a evaluar las cargas que la acción del viento genera sobre las estructuras, lo que nos interesa es evaluar fundamentalmente las velocidades de ráfaga. Ahora, para que la ráfaga genere sobre la estructura que estamos estudiando una acción, una solicitación, una excitación, tiene que actuar un mínimo tiempo sobre la misma. Entonces, las ráfagas a evaluar no son las de máxima intensidad,
sino aquellas que generen los máximos esfuerzos en las estructuras. Nosotros vamos a evaluar en general para estructuras convencionales, no complejas, no puentes colgantes, no puentes con obenques, no torres de gran altura, la acción del viento usualmente como un efecto estático equivalente. Y por lo tanto, ese efecto estático va a ser una solicitación que va a tratar de interpretar lo que es la acción real del viento. Entonces, nosotros vamos a evaluar las ráfagas en cuanto a aquellas que generen los máximos esfuerzos en las estructuras. Vamos a estudiar las velocidades de ráfagas que tengan una duración sobre esta base no inferior a los 3 segundos. Entonces acá vemos en un registro en un lugar dado, duración de la ráfaga en segundos y referencia de la velocidad instantánea con respecto a la velocidad horaria, ¿sí? Naturalmente, en la medida en que las ráfagas son de menor duración, la relación entre la velocidad de la ráfaga y la velocidad media horaria es mayor. En este caso se llega a valores de 1,55, 1,60 veces más alto. Otro factor a estudiar para estructuras esbeltas lo constituyen los efectos dinámicos. Se pueden presentar el caso de ráfagas que no sean muy importantes por su velocidad, pero que presenten una frecuencia perturbadora similar al periodo propio de la vibración de la estructura. Entonces se va a producir un efecto de amplificación de la acción por efectos dinámicos, conocido como efecto de resonancia. Un caso muy conocido es el puente de Tacoma, que en el 7 de noviembre de 1940, frente a una velocidad de 68 km por hora, mucho menor a la máxima de diseño, se produjeron violentas oscilaciones del tablero que se fueron incrementando. La energía que absorbía el tablero y la que disipaba era menor que la que absorbía y por lo tanto la energía de deformación cada vez era máxima. Duraron 70 minutos donde el tablero llegó a adquirir ángulos de hasta 35 grados hasta terminar colapsando, como vemos en esta foto. Cuando se interpone en el flujo del viento un obstáculo, ese flujo debe rodearlo y va a generar presiones sobre ese objeto. La energía cinética del aire en movimiento se va a transformar en energía potencial de empuje sobre el elemento que enfrenta. Sobre la cara expuesta al viento se denomina cara de barlovento. Se van a generar presiones. En la cara opuesta a que golpea el viento, sotavento, se van a generar succiones. Sobre las caras laterales se van a generar succiones. Ambos efectos se suman, barlovento y sotavento, para generar sobre la estructura un empuje en la dirección que el viento golpea. Asimismo, sobre las caras laterales, bueno, como les dije, se generan normalmente succiones. Acá vemos en la planta la acción del flujo, ¿sí?, sobre un elemento prismático que sería un edificio en planta y en corte. Sobre la estructura entonces se van a generar, según las caras y ubicación, presiones o succiones. Sobre el techo, por ejemplo, se generan normalmente para pendientes reducidas succiones que tienden a elevar el mismo. Sobre la cara superior se generan, como dijimos, un efecto de succión que puede dar origen a una fuerza de levantamiento que para estructuras, por ejemplo, metálicas, que son estructuras livianas con el orden de un peso propio de 12 a 15 kilos por metro cuadrado, pueden superar el peso propio de la estructura y generar el levantamiento o arrancamiento de las columnas respecto del tronco de hormigón de las mismas. Vamos a desarrollar en el próximo video, a comenzar a desarrollar el concepto de cómo vamos avanzando para definir a partir de la velocidad del viento determinada en una localidad cualquiera de Latinoamérica, ¿sí?, la acción estática equivalente del viento sobre esa estructura, ¿sí? También vamos a hablar de cuándo se pueden considerar estas acciones como estáticas o cuándo es imprescindible hacer un análisis dinámico de las mismas con un mayor grado de complejidad naturalmente. Bueno, de esta forma cerramos el primer video para no hacerlo tan extenso. Entonces vamos a ir avanzando de a poquito para incorporar conceptos para luego tener las herramientas necesarias
para partir de los datos meteorológicos y tomando el código de referencia, que va a basarse en el código americano, definir las acciones sobre la estructura que estemos evaluando, en este caso enfocado sobre todo en las estructuras metálicas, pero la definición de las acciones va a ser de aplicación para cualquier tipo de estructura, de hormigón, metálicas o mixtas.